Hablaremos sobre un tema que ha generado varios protagonismos en los últimos años, las cirugías estéticas en el Ecuador. Cada vez presenciamos que varias personas se realizan cirugías estéticas por presión social, por sentirse bien consigo mismos o por tener un estándar de belleza. Pero ¿qué tan común es realizarse este tipo de procedimientos en nuestro país? ¿Qué riesgos conlleva con realizar este tipo de procedimientos? Déjate explico. Las cirugías estéticas son procedimientos médicos que se derivan ya sea estéticamente o reconstructivamente. Las cirugías estéticas ya sea para darte un retoque a ti mismo en tu mejora, ya sea nariz, labios o inclusive ojos. Y las reconstructivas son ya sea por deformaciones, enfermedades o lesiones tras un accidente. En los últimos 10 años en Ecuador se han aumentado cirugías plásticas en las ciudades de Quito y Guayaquil. En estas ciudades se ha aumentado lo que es la rinoplastía, mamoplastía, la bichectomía, la abdominoplastia. Las personas que se realizan este tipo de procedimientos son mujeres que derivan de edades de entre los 20 y 45 años de edad. Estas se realizan ya sea por influencia de redes sociales, presión social, presión familiar e inclusivemente por estándares de belleza. Los centros estéticos han aumentado en su crecimiento, pero estos no son regulados, ya que como existen varias demandas de cirugías plásticas, estos centros no cuentan con su debido reglamento ni con especialistas que se encarguen de realizar este tipo de tratamiento. Y ya ha existido varios casos de la mala praxis médica que se realiza en el Ecuador, ya sea por deformaciones o inclusive la muerte. Un caso de mala praxis médica que se presentó este 2025 fue en Quito, tras la cirujana llamada Helen Elizabeth, que por su negligencia médica murió su paciente. Helen contaba con su título de cuarto nivel, pero no contaba con la titulación específica para realizar ese tipo de tratamiento que la paciente solicitaba. La paciente se realizó la mamoplastía y la liposucción. Helen fue condenada a 2 años y medio de prisión tras la muerte de su paciente por su negligencia médica, ya que después de realizarse la paciente el tipo de procedimiento que contactó a través de sus redes sociales, la paciente presentó síntomas de que la recuperación no estaba siendo bien adecuada. Esta instancia sirve como un ejemplo simbólico al realizar una mala praxis médica sin contar con su debido procedimiento, sin contar con su debido título, sin contar con sus debidas certificaciones y sin contar con un centro autorizado por la ley. Aunque la cirugía estética puede generar mejoras en tu cuerpo, mejoras en tu autoestima, también te puede generar una dependencia de esta y es necesario contactar a un psicólogo, ya que tras realizarte varias cirugías no te puedes reconocer, no te puedes sentir bien contigo mismo y es necesario amarnos a nosotros mismos para sentirnos cómodos con nuestro cuerpo sin realizarnos ningún tipo de cirugía plástica, ya que estas no todas son seguras, no todas son efectivas. Los cirujanos que realicen este tipo de procedimientos estéticos deben de contar con su título de especialización, deben estar registrados en el Ministerio de Salud y sobre todo deben seguir el protocolo para realizar este tipo de cirugías estéticas. También se evidenciaron casos de clausura de estos centros estéticos. La ACES, tras su compromiso de vigilancia y control, encontró 49 centros estéticos con sus irregularidades. Dentro de ellos, 4 de ellos fueron los cuales se presentaron sin personal capacitado, sin sus firmas de certificación y sin sus desechos que eran depositados en la misma área de donde se operaban, lo cual se encontraba sangre y la grasa tras una liposucción. La ACES, tras su verificación de esto, cerró a 2 centros estéticos y a 2 les mandó a su debido control. También se identificaron inconsistencias en la nómina del personal, así tanto que en establecimientos se encontraron sin permisos de funcionamiento, sin medicinas correspondientes y sin un equipo capacitado para realizar una operación. Así fueron 2 centros clandestinos clausurados en Quito que fueron improvisados para realizar operaciones sin contar con un título específico. A esto se presenciaron varias legislaciones en el Ecuador tras sus artículos penales, donde presenciaban que tras una muerte de un paciente en un centro no regulado o controlado por la ACES debería estar penado bajo el artículo 32, que es el Código de Derechos, y el artículo 361, donde dice que el Estado deberá rectorar o seguir un procedimiento a los centros médicos de salud
quirúrgicos o no quirúrgicos. En el Código Orgánico de la Salud se establecen varios artículos que deben llevar a cabo los centros estéticos, centros quirúrgicos que realicen este tipo de procedimientos o no practiquen este tipo de procedimientos. Así tal cual se toman artículos revelantes en el Código Orgánico de la Salud, donde menciona que la habilitación de centros estéticos o centros de salud deben ser llevados o deben ser emitidos por la ACES y llevar un control y un seguimiento para que no existan este tipo de centros quirúrgicos no calificados. También nos menciona la responsabilidad médica, donde aquí nos dice que el médico se debe de hacer cargo, ya sea por su negligencia médica, prudencia o no prudencia, lo cual esto significa que si un centro quirúrgico no está capacitado o no tiene la autorización validada por la ACES, se debe de hacer cargo por la muerte de sus pacientes. Y en este caso también los centros que sí están autorizados para realizar este tipo de cirugías también se deben de hacer cargo de las muertes de sus pacientes si hubiera el caso pertinente. También menciona el uso de productos sanitarios, lo cual esto dice que cualquier centro quirúrgico que realice estas operaciones estéticas deben de contar con sus implantes, medicinas, equipo capacitado, personal capacitado, y lo cual todo esto debe ser validado por el ARSA. Las normativas del ARSA, estas nos dice que cada centro médico debe de contar validado y debe presentar su sello verificado por el ARSA, ya sean rellenos, implantes, inclusivemente esto debe verificarse tras un postregistro al realizarse una operación y así tener un control estable de todos los pacientes que se realicen este tipo de cirugía. Así, tras la normativa vigente que acabo de exponerles, esto nos deja claro que para nosotros realizarnos un tipo de procedimiento estético o reconstructivo debemos de tener en cuenta los reglamentos o especificaciones que nos avala la ACES, la CENESID y el COIP.